Bien, vamos a ver ahora la combinación de capacitores. Este es un temita muy sencillo que procedo a explicarles. Miren, en primer lugar, quiero darles una explicación un poco de sentido común sobre las combinaciones serie-paralelo, sobre lo que es serie y lo que es paralelo. Para ello voy a utilizar el símil de una carretera. Si nosotros tenemos una carretera por acá que atraviesa a dos túneles. Digamos, hay dos túneles, el túnel A y el túnel B. Sí, tengo dos túneles. Entonces, esos dos túneles se dice que están conectados en serie. Y para comprobarlo, les invito a que reflexionen sobre ciertos postulados. Por ejemplo, todo carro que pasa el túnel A, todo carrito que atraviesa el túnel A va a atravesar también al túnel B. Ese es un postulado. Háganle ese análisis y si el arreglo no lo cumple, no es serie, ¿ok? Estoy en serie, ¿verdad? Serie es de esta manera. Todo carro que pase en A, pase en B. Por ejemplo, si aquí hubiera una derivación para una casita, donde viven personas, habrán carros, los de los dueños de esta casa, que pasan por A, pero ya no pasan por B. Eso ya no sería una conexión serie, ¿ok? O también habrán carros que estaban en la casita de A, en la casita, salen y pasan por B, pero no sin haber pasado por A. Hay como fuentes o resumideros en medio. Entonces, esa ya no es una conexión serie. Para que sea una conexión serie, no tiene que haber ni fuente ni resumidero. Y un postulado es que todo lo que pase en A también tiene que atravesar B. Si no es cierto, si no se cumple ese postulado, entonces no es una conexión serie. Por otro lado, tenemos la conexión en paralelo. Esta, la callecita nuestra se bifurca y se vuelve a unir. Se bifurca y se vuelve a unir. Y así tenemos el túnel A y al túnel B por acá. Y entonces se dice que los túneles están conectados en paralelo. ¿Sí? En paralelo. Porque los carros que vienen en la calle, aquí, se vuelven a reunir acá. Ese es como el primer postulado, statement que les estoy dando. Los carros que se bifurcan en este lado izquierdo se tienen por obligación que reunir en el lado derecho. Por ejemplo, si en este caso, un contraejemplo, si en este caso algunos carros se derivaran para acá, que hay otra salida, digamos, como les dijera, si los carros se vinieran unos por acá, pero tuvieran otra salida por acá, ya no se reúnen, digamos, y entonces no estarían en paralelo. Pero mejor miremoslo así. Voy a dar un postulado más firme que eso que acabo de dar. Perdone. Vaya, un postulado es lo que pasan en A, los carros que pasan en A, no pasan en B, ¿sí? Y los carros que pasan en B, los carros que pasan en B no pasan en A. Ese es otro, pues ese sí es un postulado. Dejemos ese mejor, el otro creo que no me salió. Vaya, decía, un postulado es de que si se bifurca aquí, se tiene por ley que reunir al otro lado, ¿sí? Ese es un postulado. Y el segundo postulado es, todo lo que pasa en A no tiene que pasar por B y viceversa, ¿sí? Y un tercer postulado es de que lo que pasa en A, todo el tráfico que pasa en A, más el tráfico que pasa en B, tiene que ser igual al tráfico total de aquí, ¿sí? Así ve. Los carros que pasan en A, digamos que pasaron 100, más los carros que pasan en B, digamos que pasaron 20, ahí lo marqué al revés, pero así, si en A pasan 100 y en B pasan 20, eso tiene que dar el total de carros de aquí de 120. Pónganle que no, un contraejemplo.
pónganle que, no, que aquí en A, pónganle que en A están pasando 100 carros y que en B están pasando 20 carros, ¿ok? Pero que el total de carros es 140, acá hay 100, acá hay 20 y el total de carros es 140, eso ya no sería paralelo, porque la ley dice que la suma de los de A más los de B tiene que dar el total. Aquí definitivamente habría por aquí una derivación que se están yendo a un resumidero. Por eso es que hay 140. ¿Ven? Entonces, esa es como una introducción a sentido común. Yo no me atrevo a llamarle intuitivo a eso. Oigan, intuitivo es algo superior. A sentido común de lo que es la conexión serie comparada contra la conexión paralelo. ¿Ok? Ahí os las dejo y vamos para acá. Vamos a hacer combinaciones de capacitores en serie, en paralelo, serie paralelo y aún más que eso. Oigan, entonces voy a explicar primero los principios básicos de la conexión paralelo. ¿Ok? Ponerme mucha atención aquí. Esto es corto, pero quiero que estéis muy atentos. Vean, con este esquema sacado de nuestro libro de texto voy a tratar de ilustrar. Miren, tenemos aquí dos capacitores conectados en paralelo. Entonces, ahí están, miren, observen, tenemos el capacitor 1 y tenemos también al capacitor 2 por acá, ¿sí? Y están conectados en paralelo. Verifiquemos que de verdad están conectados en paralelo. Miren, si una corriente eléctrica viene desde A, una parte se va por el capacitor 1 y otra parte se va por el capacitor 2. Y luego de haber pasado, se reúnen y se van para B. Miren, se bifurcan arriba y se reúnen abajo. Cumple ese postulado, ¿verdad? La corriente que está pasando por el capacitor 1 no está pasando por el 2 ni viceversa. Y si tú sumas la corriente de 1 con la corriente de 2, te da el total de la corriente. Entonces, definitivamente que sí están en paralelo. Entonces, nuestra meta, nuestro objetivo sería, ¿qué tal si nosotros a estos capacitores los metemos dentro de una caja negra? Yo la dejé un poquito transparente para que puedan vislumbrar así insinuadamente que allá adentro están dos capacitores, pero una caja negra, sí, algo oscuro, que ustedes no pueden ver lo que hay adentro. Entonces ustedes lo que único que me dirían es aquí tengo un capacitorote, ¿sí? Y este capacitorote tiene un voltaje V entre sus patas. El voltaje entre A y B, aquí miren, tengo el voltaje entre A y B, que es V, digamos. V es el voltaje de las patas de ese capacitorote, ¿sí? Además de tener un voltaje V, el capacitorote tiene un voltaje V y una carga Q almacenada, una carga total Q almacenada. Yo no estoy viendo lo que hay ahí adentro, por eso lo he tapado, oiga. Entre sus terminales, que son estas dos patitas, él tiene un voltaje V y una carga Q. Ah, y también tiene una capacitancia C. Él tiene ahí sus tres características, su voltaje, su carga y su capacitancia. Y yo puedo relacionar esas tres variables y decir de que, por ejemplo, de que su carga de él es igual a su capacitancia multiplicada por su voltaje del capacitor grandote. Aquí no llevo su índice 1, que 2, ni nada de eso, oigan, sino que es para el capacitorote tapado. Esta es su capacitancia total o equivalente del capacitorote, su voltaje del capacitorote y su carga del capacitorote, ¿ok? Pero pues vamos ahora a disectar esto y a estudiarlo internamente. Entonces hagamos un poquito transparente esa caja para poder verlo de adentro. Miren, entonces
En realidad, ese capacitorote de caja negra estaba compuesta por dos capacitores que están conectados en paralelo. Un capacitor de capacitancia C1 y un capacitor de capacitancia C2, que son diferentes, no son necesariamente iguales. El capacitor 1 va a almacenar una carga Q1 y el capacitor 2 va a almacenar una carga Q2 cuando ambos están sometidos a un voltaje V. Si ustedes ven, vamos a analizar por separado las cargas y los voltajes. Vamos a analizarlos por separado. Oigan, las cargas y los voltajes, así por separado. Bien, voy a empezar a hacer ese análisis. Primero, veamos los voltajes. Son iguales, dice. El voltaje, fíjense, el voltaje V, que es V a V, el voltaje de las terminales, es el mismo voltaje a que está sometido el capacitor 1 y a que está sometido el capacitor 2. No sé si eso lo logran visualizar a simple inspección. Que el voltaje V que le pongo a las terminales AB aquí es igual al voltaje que tensa a los dos capacitores. No sé si lo logran ver. Es lógico, ¿verdad? Este voltaje, este es un nodo equipotencial y aquí abajo tengo otro nodo equipotencial también. Miren. Entonces, ambos capacitores quedan sometidos al mismo voltaje. Entonces, en síntesis se dice, B1 es igual a B2 y es igual al B total. Recuerden que V total era el voltaje de la caja negra. Recuerden eso, V era el voltaje de la caja negra. Entonces, cuando la destapamos, expresamos que los voltajes de cada capacitor son iguales al V de la caja negra. Y aquí lo pueden ver. Decía, estas son equipotenciales, ¿ves? Y abajo tenemos otro nodo equipotencial. Miren. Entonces, la diferencia de potencial entre lo amarillo y lo verde es la que afecta a C1, a C2 y al C de la caja negra. Vale, estamos bien. Y les dije, les prometí que íbamos a analizar las cargas y los voltajes. Ya analizamos los voltajes, pues toca es pasar a las cargas. ¿Ok? Fíjense, las cargas se suman. Si yo tengo aquí 4 niños y aquí 2 niños, puedo decir que tengo un total, ya poniendo la caja negra aquí en esta pata, están colgando 6 niños, ¿sí? E igual por abajo tengo 4 niñas y 2 niñas, en esta pata tengo 6 niñas, o sea, la carga total del capacitor de la caja negra es igual a la suma de las cargas de cada capacitor. Ahí lo pueden ver ustedes. Ahí como un poco por simple inspección se logra ver, ¿sí? ¿Verdad que sí? Ahí estamos. Entonces, ahora vamos a jugar con álgebra, con estas formulitas. Miren, partamos de la formulita esta de aquí, ¿ve? Y hagamos las sustituciones. Yo les dije hace un ratito, les dije que Q iba a ser igual a C por V, ¿sí? Q es C por V. Q es igual a C por V, ¿sí? Luego, Q1 va a ser igual a C1 por V1 en realidad. Fíjense esta, la de que Q es igual a C por V, creo que estamos claros, ¿verdad? Pero miremos en el capacitor 1, su C1 por su voltaje de él, que es V1, pero que como V1 es igual a V, le puse V de una vez. Entonces, C1 por V me va a dar a Q1, ¿sí? A Q1 aquí, ¿ve? Ahí estamos. Y C2 por V me va a dar a Q2. C2 por V me va a dar a Q2. Así. Entonces, lo que he hecho es que esta fórmula he hecho las sustituciones.
Las Q las he puesto como C por V respectivas. ¿Va? La total es el C total con el V total, C1 con V1, C2 con V2. Solo que con los Vs puse el que me dio la gana porque los tres son iguales. Y lo hice así precisamente para hacer una eliminación de estas Vs. Miren, las tres Vs son iguales, entonces se eliminan. Y me queda simplemente que C es igual a C1 por C2. Y hasta ahí estamos, hasta ahí estamos. Quiero ver si hay caso. Vean. Entonces, lo que me interesaba es, si yo tengo el capacitor tapado como una caja negra, si yo tengo la caja negra acá, entonces, ¿cuánto es la capacitancia de esa caja? Si yo conozco las capacitancias de adentro. Bueno, la capacitancia de la caja negra es la suma de las capacitancias que hay adentro cuando estamos conectados en paralelo. ¿Ok? Entonces, solo generalizo. Si tenemos un montón N capacitores, entonces la C total o equivalente va a ser la suma de las N capacitancias. Así. Y lo puedo expresar en fórmula. Miren, la C total es la sumatoria de todas las C sub I para N capacitores y eso naturalmente va para la copia. No olviden ponerle en el título combinación paralelo. Ahora veamos la serie, combinación en serie. Muy similar homólogo a lo que acabamos de hacer. Ahí tengo dos capacitores en serie. Miren, todo lo que pasa por uno pasa por dos. Porque una corriente, fíjense, la corriente viene desde A hasta B va la corriente. Entonces, todo lo que atravesó a uno, atravesó también a dos. Así, eso es una serie definitivamente. Eso está sencillo. Vaya, entonces, de nuevo voy a analizar las cargas y los voltajes. Tanto de la caja negra, que solo tengo dos patitas acá, dos terminales, tengo un voltaje total de la caja, tengo una carga total del equivalente de la caja y tengo una capacitancia total, que lo que me interesa es saber la relación entre esta capacitancia y las dos capacitancias que están adentro. Ese es el objetivo. Pero empezamos analizando las cargas y los voltajes. ¿Vale? Entonces, destapamos la caja y ponemos. Oh, las cargas son iguales. Capacidad de asombro, las cargas son iguales. Tenemos que analizar eso. ¿Por qué decimos que las cargas son iguales? Mire, ¿qué dice eso? La carga almacenada en el capacitor 1 es igual a la carga almacenada en el capacitor 2 y a la vez es igual a la carga almacenada en la caja negra. La carga total es igual a la carga de cada capacitor y eso así es, se lo voy a demostrar acá de manera de simple inspección. Miren, si en este alambre una batería excita a 4 niños, que 4 niños se tornan solteros, digamos, entonces, ¿qué va a pasar? Esto era un sistema neutro, pero la batería produjo o echó a luz estos 4 niños de arriba. Esos 4 niños van a actuar sobre este conductor que es esta I. Miren este conductor que es una I. Ese conductor en forma de I originalmente estaba neutro, pero estos 4 niños que vinieron por aquí arriba, los 4 niños de arriba, están atrayendo a 4 niñas aquí abajo por conservación. Ellos atraen a 4 niñas que se quieren matrimoniar. Eso vamos bien, ¿verdad? Y ellas dejan consecuentemente solteros a 4 niños allá abajo. Como se subieron atraídas por los otros, dejaron 4 solteros abajo. Va actuando el principio de conservación de la carga. Y estos 4 niños de abajo, a su vez, atraen a 4 niñas de aquí, del conductor B. ¿Me entienden? Ese es el proceso. Y entonces podríamos decir, vaya, hasta ahí no sé si me entendieron todo ese secuencial, ¿verdad? Que lo voy a repetir. La batería
gesta estos 4 niños. Ellos al conductor en I, que es este que está acá, lo polarizan. Al conductor en I lo polarizan, dejando 4 niñas aquí arriba, atrayendo 4 niñas. Esas niñas dejan solteros a estos 4 niños, que a su vez atraen a estas otras 4 niñas. Y así queda polarizado todo el sistema. Vamos a analizar cuánto es la carga del capacitor 1. Siempre tomemos como que cada crucita es una unidad de carga. En video anterior les expliqué de que si este capacitor está polarizado de esta manera, miren, con 4 niños arriba y 4 niños abajo, se dice que su carga de él es 4, así. Su carga de él es 4, que implica que la placa positiva tiene 4 niños y la placa negativa 4 niñas. Su carga es 4, ¿ok? ¿Qué del capacitor 2? Igualito. Él tiene 4 niños y 4 niñas. Entonces la carga del capacitor 2 también es 4. ¿Ok? Y finalmente voy a analizar la caja negra. Y para ello voy a tapar esto de aquí. Y solo voy a ver a la caja negra. La caja negra tiene 2 placas, observen. La placa superior que tiene 4 niños y la placa inferior que tiene 4 niñas, sin verlo de adentro. Entonces, la carga del capacitor grande también es 4. Total, conclusión, el capacitor 1 tiene una carga de 4. El capacitor 2 tiene una carga de 4 y el capacitor caja negra también tiene una carga de 4. Por eso les dije, la carga total del capacitor es igual a las cargas de todos los elementos. Y si hubieran muchos capacitores en series, lo mismo, todos tendrían la misma carga. Ahí os lo he demostrado. Usé 4 porque en veces ustedes con números me entienden más, pero en realidad él lo que tiene es positivo Q en la placa positiva y negativo Q en la placa negativa. Todos tienen esa configuración de carga. Ok, entonces avanzamos y vamos a ver, vamos a ir ahora con los voltajes. El voltaje en el capacitor 1, aquí, el voltaje va a ser su carga Q1, que yo le puse Q porque es la misma para todos, entre su capacitancia. De igual manera para el capacitor 2. El voltaje de capacitor 2 es su carga, que yo le puse Q porque es la misma, entre su capacitancia. Así. ¿Ok? Ahí tengo los voltajes. Y aunque aquí no lo puse, pero el voltaje en el capacitor, el voltaje, el voltaje en el capacitor caja negra va a ser igual a su carga de él, que era Q, entre su capacitancia de él, del caja negra, que era C. La C total, carga total, voltaje total, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las tres. Miren, tenemos capacitor 1, capacitor 2 y caja negra. Ahí tenemos las tres. ¿Ok? Vaya, lástima que esta última que hice se me va a borrar, pero continuemos. No la olviden, B es igual a Q sobre C para la caja negra, porque se va a borrar. Vaya, entonces voy a partir de la suma. De ahí se parte, B es igual a B1 más B2. Y se sustituyen B1, B2 y la B total, que ahí está en vuestra imaginación. Se sustituyen todas como Q sobre C, Q sobre C1 y Q sobre C2. Luego es lógico que se pueden eliminar todas las Q y nos quedan los recíprocos. Miren, el recíproco de la capacitancia equivalente es igual a la suma
de los recíprocos de las capacitancias participantes. Allá cuando era en paralelo, teníamos que la capacitancia equivalente era la suma de las capacitancias individuales. Cuando es serie, se cumple pero con los recíprocos nomás. Y entonces eso se cumple para N capacitores. Si son N capacitores, el mismo análisis. Oigan, y en fórmula esto puede quedar así, ¿ve? Así, miren. Y ya saben, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando es en serie, se trabaja con los recíprocos, ¿ok? Y igual que en el video anterior, pienso hacer un ejemplo de aplicación a continuación y luego una tarea. Vaya, vamos a hacer este ejemplo de aplicación. Quisiéramos calcular la capacitancia de este capacitor. Mire, de esa combinación, de esa red de capacitores, tenemos un capacitor de 3 microfarad, uno de 11, uno de 2, uno de 6 y uno de 9. Entonces, fíjense que el proceso consiste en simplificar la red. Primeramente, lo que podríamos simplificar es estos dos capacitores de aquí, miren. A ellos los puedo encerrar en una caja negra y calcular su capacitancia equivalente de ellos. Y luego redibujar el circuito, ya no con 5 capacitores, sino que solo con 4 capacitores, porque estos dos se convierten en uno solo. Ven cómo aquí nuestro principio fundamental de la física va tomando lugar, de que nos interesa es simplificar, unificar. En vez de tener dos capacitores aquí en la caja negra, vamos a tener un solo capacitor. Pues primero calculémosles la capacitancia equivalente a ellos dos, al del 12 y al de 6 que están conectados en serie. ¿Se acuerdan la fórmula para la serie? Era los recíprocos, ¿ok? Para la serie es lo recíproco. Entonces ponemos la fórmula. 1 sobre la C equivalente de ese par va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Le hacemos un poco de álgebra poniendo un MCM ahí, C1 por C2. Luego C1, C2 entre C1 nos queda C2. Luego C1, C2 entre C2 nos queda C1. Entonces 1 sobre C es igual a C2 más C1 sobre C1, C2. Le puedo dar vueltas totalmente a la fórmula, así, como una vuelta total, y me va a rearreglar así. Miren, la C, o sea, el recíproco de 1 sobre C, que es la C, va a quedar al producto sobre la suma. El producto sobre la suma, ¿sí? Entonces, quisiera que por favor esta formulita me la anoten en la copia también, como una forma rápida de hacerlo. Si tienes solo dos capacitores en serie, así es que la de los recíprocos cuesta más. Entonces, cuando están en serie, una forma rápida de hacerlo es el producto sobre la suma. El producto sobre la suma. Esa es una forma rápida sin andar haciendo todo este análisis algebraico. Cuando tienes, anoten ahí para dos capacitores nomás. Si son 3 o más, ya no funciona esa simplificación de la fórmula. Hay que hacerlo por los recíprocos, así en calculadora. Oiga, pero esta simplificación, el producto sobre la suma, es para dos capacitores nomás. Ok, sigamos entonces, hacemos las sustituciones, 12 y 6, entre 12 más 6, y eso nos da un total de 4 microfarad. Entonces, esta cajita negra se va a sustituir por un solo capacitor de 4 microfarad. Y miren, eso lo hago en otro diagramita. Como les prometí, ahora tengo una red más simple que tiene ya solo uno, uno, dos, tres, cuatro capacitores, pero observen que el último lo he dejado como remarcado de que él es como una simplificación de 2. Ahí le dejo la cajita negra, ¿ves? Y él es de 4 microfarad. Entonces, ahí vamos. Luego repetimos el proceso, porque fíjense que aquí, observen, podríamos simplificar estos 4, miren, estos 3. Esos 3 capacitores están en paralelo. Se bifurca aquí y se reúne de regreso por acá.
Ellos están en paralelo. Entonces a esos tres aplicarles la fórmula de paralelo. Procedamos. Calculemos la capacitancia equivalente de... Esa es la fórmula, digamos. ¿Ve? Cuando son en paralelos es fácil, solo se suman 3 más 11 más 4, así ve. 3 más 11 más 4. Y eso nos da un total de 18 microfarad, ¿sí? 18 microfarad. Entonces podemos redibujar la malla habiendo reducido ya eso. Y miren qué simple queda. Toda esa caja negra se reduce a un solo capacitor de 18 microfarad. Ya casi terminamos, porque ahora falta reducir esa de 2 capacitores a una sola, poniéndoles una caja negra. Uno de 9 y uno de 18 en serie. Entonces, hoy he hecho mano de mi formulita que ya habíamos guardado por ahí, que es el producto sobre la suma, porque están en serie, lo de los recíprocos, que cuesta más. Como solo son 2, hago producto sobre suma. Y eso me queda así, ¿ve? 18 por 9, entre 18 más 9, y eso me da 6 microfarad, que es la respuesta total. Si reescribo, sería un solo capacitor de capacitancia equivalente, 6 microfarad. Ahí lo tenemos, miren. Y la tarea. O regreso aquí. Va, ahí lo teníamos, ¿ven? Entonces, ven, así se reduce, ¿ok? Entonces, tarea, ¿sí? Una pequeña tarea. Demostrar que si tenemos N capacitores, todos de capacitancia igual C, todos tienen la misma capacitancia C. Esto aplica para N capacitores, pero que tienen capacitancia igual, que no son diferentes, no son C1, C2, Cn, sino que son, todos valen C. Conectados en serie, la capacitancia equivalente se puede calcular con una fórmula simplificada, que es esta que está aquí. Oiga, demostrar que se pueden, simplemente la C la divides entre N. Por ejemplo, si tienes un capacitor de 8 microfarad en serie con otro de 8 microfarad, entonces la capacitancia equivalente aquí es el de los recíprocos, el que cuesta. Por eso es que les estoy dando estas formulitas para que las lleven a la copia. Óiganla, así como simplificada. Entonces sería, como son 2 capacitores y la C de cada uno de ellos vale 8, sería 8 entre 2. O sea que la capacitancia sería 4. Oigan, háganme esa demostración para N capacitores. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos.